fase de conocimiento usando las escrituras. El presidente Nelson de manera magistral nos menciona, creo que esta pregunta la hizo también Víctor, ¿cómo podemos prepararnos mejor? Menciona cómo Moroni preparó a su pueblo y dice que les ayudó a construir zonas donde estarían seguros, preparó la mente de los del pueblo para que fueran fieles al Señor y nunca dejó de preparar a su pueblo física o espiritualmente. Entonces, estas tres acciones las hizo Moroni de manera proactiva, ¿verdad? Sin esperar que nadie le dijera. Él tenía una intención y una misión clara, que era proteger a su pueblo y prepararse. Entonces, coloqué ahí simplemente a modo de referencia tres cosas que menciona el discurso. Moroni preparó o hizo que su pueblo preparara terraplenes, fuertes y murallas. Y el presidente, como siempre nos ilustra a través de preguntas, dice que es una plaza fuerte, por si hasta este punto no lo han entendido. Es cualquier lugar donde se pueda sentir la presencia del Espíritu Santo y ser guiado por él. Entonces, de manera explícita nos está diciendo que una plaza fuerte es un lugar, o sea, es un lugar, un espacio físico en donde se pueda sentir la presencia del Espíritu Santo y ser guiado por él. Ahorita, Carlos, que mencionas esto, lo relaciono con lo que veníamos hablando sobre el ser engañados o el no ser engañados y ser escogidos. En Doctrina y Convenios 29, versículo 7 dice lo siguiente: y sois llamados para efectuar el recogimiento de mis escogidos, porque estos escuchan mi voz y no endurecen su corazón. Entonces, cuando pensé en este versículo, en escuchar la voz, vino a mi mente lo que dice en Doctrina y Convenios 1 y en Doctrina y Convenios 21, si mal no recuerdo, que dice que aquellos que escuchen o que no escuchen la voz de los profetas serán desarraigados de entre el pueblo. Y la voz que seguimos, dice el Señor, sea por mi propia voz o la voz de mis siervos, es lo mismo. Entonces, respondiendo a la pregunta que yo formulaba, ¿cómo sé que no estoy siendo engañado? Bueno, si yo estoy siguiendo la voz del profeta, entonces no estoy siendo engañado. Y ahorita tú hablabas de plazas fuertes, porque lo estoy relacionando con eso último que dijiste. Una plaza fuerte es, pues precisamente, si estuvimos en una ciudad, ¿no? Está la plaza y está la atalaya, ¿no? Y los profetas son atalayas en la torre, porque desde lo alto ellos miran y nos advierten de los peligros. Entonces, si yo estoy dentro de esa plaza y estoy escuchando la voz de la atalaya, entonces me estoy conservando en un lugar seguro. Es Salvador, cuando, sí, sabe que cuando tú mencionas eso, en mi mente se crea una imagen y lo que yo estoy viendo, que es más o menos por la línea del hermano Alvaradejo, es que el profeta está en el atalaya viendo lo que se viene, nos está gritando, ¿verdad? Haciendo cualquier cantidad de señas y nosotros estamos haciendo cualquier cantidad de cosas. A veces bailando en TikTok, a veces metido en YouTube, a veces y el profeta nos está haciendo señas, dando indicaciones, gritos, allá viene, son los últimos días, es hoy, es el momento, y creo que es importante, como siempre Víctor ha hecho esas conexiones, escuchar, y escuchar lo vimos abril del 2020, entonces todo va a una conexión. El presidente Nelson, cada paso que da es prepararnos para el siguiente. bien. Víctor. Hablando de esas plazas fuertes, ¿no? Nos da una pista de qué puede ser una plaza fuerte. El presidente Nelson la responde diciendo, donde se pueda sentir la presencia del Espíritu Santo, esa es una plaza fuerte. Y obviamente pone algunos ejemplos que ya comentaron, ¿no? Nuestro hogar puede ser esa plaza fuerte. Dice que puede ser el principal o que nuestro hogar puede ser la principal línea de defensa. Por luego también menciona las estacas, es decir, en donde nos congregamos como iglesia, y desde luego la casa del Señor, ¿no? El templo. Esos son los que destaca como plazas fuertes, pero como ejemplos, pero en general él lo dice, en cualquier lugar en donde se pueda sentir el Espíritu, esa es una plaza fuerte para ustedes. Bien, muy bien, hermano Alvaradejo, ¿quiere agregar algo? Pues ahí ya puso el ejemplo y está bastante abundante, ¿no? Y por eso digo que sí es ya de una alarma, ¿no? Es alarmante, porque habla de que
durante décadas, y me da risa, perdón, pero son de nervios, durante décadas los profetas del Señor nos han instado a almacenar alimentos, agua, ahorros financieros para épocas de escasez. Entonces, décadas. Ya estamos siguiendo bailando con TikTok, ¿no, Carlos? Y bueno, ya lo vamos a hacer, cálmese, ya lo vamos a hacer, ¿no? Ya, ahí vamos. Y es una especie de ceguedad que el propósito de estos programas también es que despertemos todos, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Y decía, yo estaba pensando en muchas cosas cuando Salvador hizo la pregunta, ¿estamos siendo engañados? Y pues yo podría hablar una hora al respecto del tema, ¿verdad? Pero no hay ese tiempo. Pero ¿cómo está? ¿Qué? Nos queda claro que sí. Exactamente. Entonces, fíjense, eso de que nos está alertando, ¿verdad? Y que estamos siendo engañados, cuando leemos lo que debemos guardar, pues es trigo, ¿verdad? Trigo, porque él ha enseñado que el trigo es el sostén de la vida. Pero todo el mundo que nos rodea dice, no, la carne es el sostén de la vida, es la proteína que te sostiene. Pero él lo dice con todas sus palabras, el trigo para el hombre, y es el sostén de la vida. Y ahí estamos siendo engañados. No estamos hablando de una doctrina total, pero sí estamos hablando de lo que nos está diciendo ahora el profeta de preparación. Entonces, a mí me pasó una vez, compré 3 toneladas de trigo y todo se echó a perder porque nunca comía yo trigo. Entonces, yo así soy engañado, totalmente engañado. Entonces, y luego dice, bueno, tomemos medidas para estar preparados en lo temporal, pero me preocupa aún más su preparación espiritual y emocional. Y de eso se han tratado los discursos, de prepararnos espiritualmente, ¿no? O sea, que el Espíritu nos guíe en medio de todas esas dificultades. ¿Qué vamos a hacer? Que ese es el énfasis, ¿no? Que él está haciendo, la preparación espiritual. Así es. Bien. Carlos. Sigamos adelante. Bueno, como ya lo había mencionado Víctor, en esta parte él habla de crear plazas fuertes, de preparar la mente y de nunca dejar de prepararse, que fue lo que Moroni hizo con su pueblo. En la aplicación, en este símbolo amarillo, ¿verdad? En esta fase del estudio, los lugares físicos serían el hogar, las estacas de Sión y el templo. Y nos brinda algunas sugerencias sobre qué cosas nos brinda o nos ofrecen estos lugares físicos. En el hogar podemos encontrar seguridad física y espiritual. Y cuando hablamos de seguridad física, lo que en mi mente se me vino es cuántos hogares están sufriendo por violencia intrafamiliar. Y fue lo primero que se me vino a la mente con esto de seguridad física y espiritual. Entonces, es importante que podamos en esta fase de aplicación usar todo ese conocimiento para traerlo a lo que estamos viviendo en la actualidad. En las estacas de Sión podemos recibir guía de los que poseen las llaves del sacerdocio de Dios. Y en el templo, la investidura que brinda acceso constante al poder de Dios, como lo hemos visto anteriormente. En la fase de preparar la mente, algo que Moroni hizo, ¿verdad?, constantemente con su pueblo, una de las maneras de preparar es teniendo obediencia a las leyes de Dios, y el presidente Nelson nos promete que verán un aumento de fe. Continúa por la misma línea diciendo que debemos estudiar el libro de Mormón, y da una frase que hasta el día de hoy se nos ha pegado a muchos miembros. El libro de Mormón es el manual de sobrevivencia en estos últimos días. Entonces, es interesante que nos dice, hermanos, sin el libro de Mormón ustedes no van a poder sobrevivir estos últimos días. Y continúa diciendo que debemos pedir revelación, que nos traerá guía y dones ilimitados del Espíritu. En esta parte de nunca dejar de prepararse, hablando directamente a las hermanas, les dice que deben prepararse cuando las cosas vayan bien. Es interesante eso, porque en el libro de Mormón aprendemos que los pueblos, cuando en su mejor momento estaban progresando, venía el ciclo del orgullo.
Entonces, el presidente Nelson hace este especial énfasis en una de las cosas que hizo Moroni, en prepararse cuando las cosas vayan bien, cuando hay buen trabajo, cuando hay estabilidad laboral, espiritual, cuando todo está bien, ahí es que donde debemos prepararnos aún más. Ser autosuficientes temporal, emocional y espiritualmente, y vigilar, escuchen bien esto, vigilar los hogares e inculcar la fe en el corazón de los seres queridos, específicamente a las hermanas, les está hablando aquí, pero también lo podemos tomar los hermanos como una enseñanza directa de lo que el Señor quiere. Quiere que vigilemos nuestros hogares y podamos inculcar la fe en el corazón de los seres queridos. Salvador. Bien, Carlos. ¿Comentarios, jóvenes? Fíjate que es muy interesante esto que dice que cuando todos, que todavía hay posibilidades de prepararse, ¿no? Y ahorita todavía hay posibilidades y las habrá hasta alrededor del 2006. Así que hay que aprovecharlo, es una buena advertencia, ¿no? Ahora, hay una, en cuanto a preparar la mente, Carlos, que a mí me ha llamado la atención como una frase destacada porque se ha citado repetidamente en distintos discursos después de conferencia general, después de que se dio, que es precisamente lo que tú mencionabas sobre el estudio del libro de Mormón. Me llama la atención que siempre se nos ha invitado a leer el libro de Mormón, siempre. O sea, esto no es nada nuevo. Lo que a mí me resulta nuevo es lo que el presidente Nelson le agrega, donde le dice, el libro de Mormón es nuestro manual de supervivencia en los últimos días. Es una oración concisa, no utiliza mayor explicación para decir por qué, simplemente hace una afirmación categórica. Y lo reitero, el libro de Mormón es nuestro manual de supervivencia en los últimos días. Si tú googleas esta expresión, esta oración, te va a salir en varios discursos de conferencia general. ¿Sí? Entonces, es algo que los que tuvieron oídos para oír, algunas de nuestras autoridades dijeron, mira. Entonces, aquí hay una reflexión que después de 3 años que se dio este discurso, vale la pena reflexionar qué tanto lo hemos hecho. Pero como yo veo el vaso medio vacío, medio lleno, es, bueno, independientemente si lo he hecho o no, a partir de ahora, ¿qué puedo hacer para cumplir esta, ¿no? El libro de Mormón dice, lo reitero, ya lo dije 5 veces y lo voy a decir 10. El libro de Mormón es nuestro manual de supervivencia en los últimos días. ¿Es cuánto, Víctor? ¿Vas a mencionar algo? Sí, recordemos que habla mucho de los últimos días el presidente Nelson, ¿no? Esta es una frase que yo creo que va a quedar para siempre. Para que lo pongas, Chava, lo pones también del lado de Y hay otra frase más reciente, tú tienes mejor memoria que yo, Salvador, pero dice algo del Espíritu Santo, dice el Espíritu Santo, dice en los últimos días no será posible sobrevivir sin la influencia guiadora del Espíritu Santo. Orientadora, consoladora del Espíritu Santo, pero es antes, Víctor, este es en el discurso de abril de 2018. Ya lo vimos entonces. El que ya vimos, de revelación para la iglesia. Para la iglesia y revelación para nuestras vidas. Entonces, fíjense cómo habla de 2 herramientas muy prácticas para los últimos días. O sea, no es que tengamos que profundizar en la doctrina, ni mucho menos. Habla de 2 herramientas muy prácticas, el Espíritu Santo y el libro de Mormón, como herramientas para sobrevivir o para superar las adversidades en los últimos días, ¿no? Me encantan estas 2 frases que yo creo que van a seguir mencionándose en muchos discursos. Ahora, Víctor, yo quiero hacerte esta pregunta. Oye, yo me quité el micrófono y hablando acá. Víctor, yo platicando contigo, tú me mencionaste alguna vez que tú leías el libro Mormón todos los días. Esto era hace 10 años, me imagino, y es ahora. ¿Qué ha cambiado? O sea, si la lectura del libro de Mormón siempre se ha recomendado, pero ahora se dice el presidente Nelson es un manual de supervivencia en estos últimos días. ¿Ha cambiado algo o sigue siendo lo mismo? Yo creo que la aplicación puede cambiar de acuerdo a las circunstancias y la enseñanza y la revelación que recibas. Recuerden en el discurso que ya vimos también de la revelación personal, que una de las formas en que el Señor nos habla es a través de las Escrituras, y presidente Nelson específicamente dijo del libro de Mormón antes de este discurso,
Entonces vemos que si tenemos preguntas a los desafíos, o como lo veíamos el domingo, ¿no? Si tenemos falta de sabiduría en algo o tenemos alguna adversidad, decía que acudamos a la revelación personal, y una de las formas era a través del Libro de Mormón. Entonces, si yo leo el Libro de Mormón este año y tengo ciertos problemas, ahí voy a encontrar las respuestas. Y si dentro de un año lo vuelvo a leer, pero mis problemas son diferentes, también ahí voy a encontrar las respuestas. Entonces, por eso tenemos que estarlo leyendo constantemente. No me sirve a mí lo que leí hace 10 años, porque en su momento recibí la revelación adecuada para ese entonces, pero en este momento mis pruebas son diferentes. Por ejemplo, como familia, yo ahora tengo una joven en nuestro hogar y tengo un niño pequeño. Los dos necesitan estar aprendiendo los principios del Libro de Mormón. Entonces, necesitamos leerlos como familia con ellos, ¿no? Y no puedo yo conformarme con lo que aprendí en la misión, ¿no? En la misión lo leíamos por lo menos media hora cada día. Yo recuerdo que lo leí 6 veces durante la misión, ¿no? Pero es muy diferente lo que yo aprendí, que tenía un enfoque totalmente misional en ese tiempo, al enfoque que yo necesito ahora como padre o como proveedor de mi familia. Muy bien. Gracias, Víctor. Hermano Baradejo, el presidente Nelson habla de últimos días, y dicen que uno es el apocalíptico. Exactamente, qué onda, ¿no? Pero fíjate que en la física, de hecho, cuando empezaron con el Tesla y todo lo que él hizo, que fue un promotor de la energía eléctrica, ¿qué es lo que hace que un motor gire? Son dos fuerzas que se les conoce como par motor, generado por un campo magnético. Entonces, ese par motor empuja para un lado y empuja para el otro y produce el giro. Lo que acaba de decir Víctor es el par motor que nos va a llevar a salir ilesos en estos últimos días. ¿Por qué? Porque cuando lees el Libro de Mormón, sientes el Espíritu Santo. Esa es la promesa del que lo lea. Va a saber que es verdadero por medio del Espíritu Santo. Esa es una fuerza. Y teniendo el Espíritu Santo, conoces la verdad de todas las cosas, y entonces es el par motor que nos va a mantener en estos últimos días. Se detectan así y así son. Una fuerza es el Espíritu Santo y la otra es el Libro de Mormón, que nos ayuda a sentir el Espíritu Santo. Muy bien. Pues, Carlos, si quieres acotar algo más o vamos a la promesa. Sí, solamente haría una acotación, y es que siempre pienso que ser misionero es fácil, porque ante todos los problemas que tengan las personas, la respuesta siempre es la misma: lee el Libro de Mormón. Tiene problemas de ley de castidad, lee el Libro de Mormón. Tiene problemas de la palabra de sabiduría, lee el Libro de Mormón. Problema de diezmo, el Libro de Mormón. Mi hijo está rebelde, el Libro de Mormón. Problema de que no sé quién soy, problema de género, lee el Libro de Mormón. Entonces, la respuesta es la misma. Y yo creo que en ese punto de la historia de la humanidad, el Libro de Mormón estaba siendo fundamental, porque Satanás estaba en el mejor momento del partido. Estaba casi que goleando, ¿verdad?, a las familias de la tierra. Y el Señor, a través del profeta viviente, les estaba diciendo: muchachos, agarren el Libro de Mormón y comiencen a generar, más adelante lo vamos a ver, ese ímpetu espiritual que tantos necesitamos, o el par motor, como lo estaba mencionando el hermano Albaradejo. Bien, ahora relacionando esto que estamos mencionando con el discurso anterior, el presidente Nelson dijo, y cito, como una de las formas de escuchar la voz del Señor es acudir a las Escrituras, dice, mediante un esfuerzo consciente y constante. Y dice, debemos sumergirnos diariamente en las Escrituras. Entonces, si lo hacemos, que sea en el Libro de Mormón, ¿no? Ahí está la relación de ambos discursos.